Como les decía, vamos a iniciar una serie y esta serie va a tratar sobre un tema muy importante, la familia. Sin embargo, la gran mayoría de jóvenes en edad de casamiento no quieren asumir ninguna responsabilidad y rechazan totalmente el matrimonio, por supuesto, y toda posibilidad de formar una familia, un hogar. Les digo eso porque yo tengo la oportunidad de viajar y conversar con muchos jóvenes y muchos de ellos me dicen, no quiero formar un hogar todavía. Del mismo modo, vemos cómo personas el día de hoy, en nuestros tiempos, prefieren unirse sin casarse, con el argumento de ver si son compatibles o no. Y si no lo son, pues nuevamente cada uno por su lado y listo. Y mis queridos hermanos y amigos, ese no es el modelo de Dios diseñado para la familia. Asimismo, la familia viene siendo amenazada desde sus fases, formándose familias totalmente diferentes al modelo que está escrito en la Biblia. Es decir, se ha deformado totalmente la estructura y la esencia de la familia. Por otro lado, la violencia familiar y el abuso contra las mujeres campea en nuestro país. En ese sentido, hoy día vemos cómo mujeres son asesinadas y cómo niños son abusados por aquellos que deberían cuidarlos y protegerlos. Eso me da muchísima pena verlos en los noticieros. Y por si fuera poco, los divorcios. Y podríamos decir que los divorcios solo se dan fuera del ámbito de la iglesia cristiana, pero lamentablemente dentro de la iglesia también vemos estos casos. Entonces, se hace más que necesario ir nuevamente a la esencia de la familia, a sus orígenes, a fin de responder adecuadamente a estos nuevos retos que estamos enfrentando. Es por eso que quiero invitarte a que pongas toda tu atención y, por supuesto, a que puedas invitar amigos, familiares, vecinos, colegas a nuestras reuniones de todos los domingos para que puedan recibir la palabra del Señor y de esa manera tener los recursos necesarios para consolidar una familia en Cristo. En ese sentido, la palabra de Dios nos va a dar la dirección correcta. Y el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar y aclarar todas nuestras dudas. Es un trabajo en conjunto entre la palabra y el Espíritu Santo. Porque la mayor revelación, mis queridos hermanos y amigos en Cristo, la mayor revelación que usted va a encontrar está en la palabra. Y para nosotros la palabra de Dios es suficiente. Entonces, para comenzar, preguntémonos, ¿qué es la familia? Pues la familia es una institución de toda sociedad civilizada y un pilar importante dentro de la iglesia. Pero me parece prudente que antes de continuar, todos pongamos en alto, hagamos un alto y oremos para pedir la dirección de nuestro Señor. Papá precioso, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder congregarnos, de recibir tu palabra. Que el día de hoy podamos recibir de ti a través de tu palabra la dirección que necesitamos para encauzar nuestras familias. Te lo pedimos y toda la iglesia en su conjunto dice un fuerte amén. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Dicho esto, el mensaje de hoy tiene por título el propósito de Dios para la familia. El propósito de Dios para la familia. El primer punto del mensaje, vayamos entonces a este primer punto, origen de la familia. ¿Dónde se gestó? ¿Dónde se originó? ¿Quién lo creó la familia? Y para eso, vayamos a Génesis, por supuesto, capítulo 1, versículos 27 al 28. Quien les habla va a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente.
Pero si tú tienes otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Quiero invitarte a que nos acompañes con la lectura. Dice así el versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Ponga atención. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Como observamos, mis queridos hermanos y amigos, fue Dios el quien creó e instituyó la familia. En ese sentido, Dios formó al hombre y a la mujer como la cúspide de su creación. Además, ninguno, tanto hombre como mujer, fue hecho más imagen de Dios que el otro, sino que ambos, hombre y mujer, son importantes delante de Dios de igual manera. Aclaro esto porque muchas veces se dice que la Biblia es machista y que no responde a los nuevos cambios de este mundo cada vez más avanzado. Todo lo contrario, la palabra de Dios sigue vigente a nuestros tiempos y por supuesto tanto hombre como mujer son su suprema creación. Asimismo, el pasaje bíblico señala que Dios bendijo al primer matrimonio a fin de que se multipliquen y gobiernen la tierra, es decir, que tengan dominio sobre los animales. Y ese matrimonio tuvo 2 integrantes. ¿Cuántos integrantes tuvo, hermano? No los escucho. ¿Cuántos? 2. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Entonces, si fue Dios el que creó la familia, entonces es más que evidente que debemos seguir sus reglas, que se encuentran, por supuesto, dentro de la palabra, a fin de establecer familias sólidas y saludables. La palabra de Dios nos va a otorgar los recursos para establecer una familia estable y madura en el Señor. Además, nos enseñará cómo lograr que nuestros hijos en el futuro puedan establecer familias cristianas permanentes, sólidas en el Señor. Y es el Espíritu Santo el que va a obrar junto con la palabra, así que es un trabajo en conjunto, repito, palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu. Este binomio, palabra de Dios y el Espíritu Santo, son necesarios para cumplir con los propósitos de Dios. Pero, ¿cuál es el propósito entonces de la familia? Vayamos al segundo punto del mensaje. Propósito de Dios para la familia. Propósito de Dios para la familia. Habiendo entonces reconocido que en el primer punto, que la familia es el núcleo de la sociedad y un pilar importante dentro de la iglesia, entonces podemos aseverar que es en la familia primeramente donde debemos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. Les cuento algo. Mi abuela, hace más de 40 años, o sea, fíjense, ya estoy medio viejito, medio más, ella decía lo siguiente, cuando yo era pequeño. Porcito, escúchame, nunca seas como estas personas. ¿Cómo, abuelita? Claridad de la calle, oscuridad de su casa. Claridad de la calle, oscuridad de su casa. ¿Y qué quería decir con eso ella? Ella quería decir que había mucha gente que se presentaba a la iglesia o fuera de su casa y que andaban correctamente, pero en la casa eran todo lo contrario.
Y les recuerdo que es en la casa donde primeramente debemos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues podemos pretender ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo cuando en el hogar somos todo lo contrario? Donde primeramente debemos reflejar el carácter del Señor es en la casa. Entonces, podemos decir que las familias tienen como propósito reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo y de esa manera nosotros podemos darle gloria a nuestro Creador. Es decir, en las relaciones de matrimonio debemos reflejar el carácter de Cristo. En las relaciones de padres a hijos debemos reflejar el carácter de Cristo. Y en las relaciones entre hermanos debemos de reflejar el carácter del Señor. Entonces, si cada integrante de la familia refleja el carácter de Cristo, entonces vamos a poder impactar a esta sociedad. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias y busquen Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Voy a continuar leyendo la versión NTV. Dice así el apóstol Pablo: así que, sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, fíjense esto, cualquier cosa que hagan, háganlo todo ¿para quién? ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Todo. Como vemos, cualquier cosa que hagamos debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Por tanto, debemos esforzarnos por glorificar a Cristo dentro de nuestras familias. En ese sentido, mis queridos hermanos, Cristo es nuestro modelo a seguir, es nuestro patrón a seguir. Seas papá, seas mamá, seas hijo, seas hija. A fin de tener mucho más claro el mensaje, vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor y den gracias a Dios Padre por medio de Él. De estos dos pasajes podemos concluir que somos dignos representantes del Señor, o sea, sus embajadores, para darle honor y gloria y alabanza dentro de la familia. Entonces, pregúntate, ¿las cosas que estás haciendo dentro de la familia le dan gloria a Cristo? Pregúntate. Las cosas, tu papel como papá, tu papel como mamá, tu papel como hijo o hija, ¿están dándole la gloria a Cristo? Si la respuesta es positiva, estás yendo por buen camino. Pero si la respuesta es negativa, entonces tienes que enmendar veredas. Les cuento algo muy personal. Cuando mi mamá murió de cáncer, luego de batallar por 10 años contra esta enfermedad, les cuento que no fue sencillo recibir de parte del médico la información que su partida sería muy dolorosa. Dolorosa físicamente para ella y emocionalmente para nosotros. Me dijo el doctor: Paulcito, le vamos a tener que suministrar los calmantes más potentes que encontramos en el mercado, pero es muy probable que aun cuando le demos esos calmantes, va a tener dolor. ¿Se pueden imaginar ese tipo de dolor? Que aún ni el calmante más potente pueda suplirlo totalmente. Fue un momento muy doloroso para nosotros y para mi papá, por supuesto. Sin embargo, todos deberíamos estar hasta el último minuto con mamá, aun cuando esa situación nos causaba dolor. Recuerdo en esa temporada, hermanos,
que nuestra oración, nuestra súplica era: Padre, por favor, que no sufra. Si te la vas a llevar, que no sufra. Y pedíamos, por supuesto, fuerzas para que el Señor nos dé la fe para continuar bregando. Durante días y noche, Dios nos puso a prueba nuestra fe y, por supuesto, debíamos honrar a mamá hasta el último minuto. Recuerdo perfectamente, esto no se olvida jamás. Recuerdo perfectamente cuando ella dio el último suspiro de su vida. Difícilmente esa situación lo olvidas. Pero frente a ese momento de su partida, todos los hermanos juntos y mi papá elevamos una oración. Fue una oración de agradecimiento. Gracias, papá, por la oportunidad que tú nos diste de conocer a esta mujer que fue nuestra mamá. Y en el caso de mi papá, gracias, papá, por tener a esta mujer como esposa. Ese momento fue muy solemne para nosotros. Así que quisimos darle la gloria a Cristo por la vida y por la partida de mi mamá, aún en momentos complicados. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Cómo podemos cumplir con el propósito de la familia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vayamos al tercer punto del mensaje. Dando gloria a Cristo en la familia. Dando gloria a Cristo en la familia. Y para dar gloria a nuestro Señor y cumplir con el propósito que tiene la familia, vamos a tomar un pasaje muy hermoso, muy bello, que está en el libro de Efesios. Es un pasaje que tiene una enseñanza poderosa, llena del amor del Señor. Te adelanto, ya lo hemos revisado anteriormente, pero esta vez va a tener un matiz un poquito diferente. Así que te invito a que abras tu Biblia y busques Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Es más, sométanse. Miren lo que dice. ¡Qué poderoso! Sométanse unos a otros. Yo les cuento que la primera vez que escuché esto me fue impactante. Me chocó. Dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor de someterme? Unos a otros por reverencia a Cristo. Esto significa que debemos someternos mutuamente. Ojo, esto no significa aceptar el maltrato de otro integrante de la familia, de ninguna manera, sino que debo priorizar mis necesidades por las de mi compañero, mi hermano, mi esposa, mi esposo, sea el caso. Seguro que avanzando más con el pasaje bíblico lo vamos a entender mucho mejor. Sigamos leyendo. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. ¿Qué significa someterse para el caso de las esposas? Para las esposas eso significa, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, sométase cada uno a su marido, ¿como a quién? ¿Como a quién, hermana? Como al Señor, dice el apóstol Pablo. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¡Wow! La esposa, para traer gloria a su Señor, debe de reconocer el liderazgo de su esposo, porque el diseño es que el hombre dentro del matrimonio
dentro de la familia tiene la necesidad, gracias, que lo respeten y que le tengan confianza como líder de la casa. Este modelo no es de un hombre, sino de Cristo. Sin embargo, hay un rechazo natural a este patrón dado por Dios. Y este modelo es rechazado porque se malentiende. Es decir, se entiende como que si el hombre es más que la mujer, o que él es superior a ella, y eso no es correcto. La Biblia nos enseña que ambos, hombre y mujer, son de igual de importantes delante del Señor. Ambos son amados por Dios de manera igual. Si no, miren cómo Jesús padeció en la cruz, de igual manera por el hombre que como por la mujer. Ambos son de igual de importantes delante del Señor. Sin embargo, los medios de comunicación y las instituciones han dañado la relación de liderazgo del hombre, reduciendo el respeto de la mujer por el cargo espiritual que tiene el esposo. No considerar este respeto a este orden divino trae consigo problemas dentro de la familia. Vuelvo a repetir, esto no significa de ninguna manera que debamos aceptar maltratos emocionales, físicos o psicológicos de parte del esposo. Eso de ninguna manera. Esos son agresiones inaceptables y un abuso de la autoridad dada por Dios. Además, debo recordarles que el mismo apóstol Pablo nos ha llamado a vivir en paz. Sin embargo, escuche esto, ponga atención, no se distraiga. Escuche esto. Debemos tener presente que aún los desaciertos y la necedad de liderazgo del esposo pueden ser utilizados por Dios para formar el carácter divino de las esposas. Yo les cuento que en mi matrimonio yo no tomo ninguna decisión sin antes no ponerme de acuerdo con Marlene, mi esposa. Pero les soy sincero, ha habido ocasiones en que ella me ha dicho literalmente así: mi amor, yo no conozco de esto muy bien, tú conoces mejor que yo, tú toma la decisión. Así que oraba y tomaba la decisión. Y les confieso que no siempre han sido aciertos. En los casos que su servidor se equivocó, mi esposa no cuestionó mi liderazgo, sino que juntos salimos del problema que nos metimos a causa de mi mala decisión. Para ir terminando con esta parte, un consejo más para todas las mujeres casadas y las que desean casarse en el futuro. Déjenle saber a sus esposos que ustedes lo necesitan y también dependen de ellos. Una mujer autosuficiente no creará esa dependencia con su esposo y no construirá una relación de confianza con ella. Para cerrar el tema y para que quede más claro, vayamos a la carta a Tito. Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Miren, ponga atención. Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos,
a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, si eso ocurre, no deshonrarán la palabra de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Pero las hermanas dirán, ¿ya qué hora le toca a los hombres? Les digo que la palabra es mucho más extensa y amplia y exigente para los varones que para con las mujeres, ¿ah? Así que pongan atención. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 31. Vamos a leer del 25 y vamos a extendernos hasta el versículo 31. Versículo 25. Para los maridos, ¿qué significa someterse? Eso significa ame. Varones, repite esta palabra, amar. No. Amar. Más fuerte, amar. Amar. Vamos a ver cuántas veces se repite el verbo amar en este pasaje. Será por algo. Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como hemos dicho desde el principio, el propósito del hombre es que el hombre pueda glorificar a Cristo dentro de la familia. Mis queridos hermanos hombres, las mujeres necesitan sentirse amadas, así tengan 5 años, 10 años o más de casadas. Las esposas siempre necesitarán sentirse amadas. Por eso la palabra de Dios señala que los esposos deben amar a sus esposas. Pero no habla de cualquier amor, ojo, no habla de cualquier amor, sino del amor ágape de Dios. Así que para entender bien qué es el amor ágape de Dios, ponga atención y no se distraiga. Conocer el amor de Cristo no es fácil. Mis queridos hermanos varones casados y los que desean casarse, la evidencia, si va a tomar nota, escribe esto. La evidencia del amor bíblico se mide por su costo. La evidencia del amor bíblico se mide por su costo. Es decir, cuando Dios quiere mostrar su amor, nos pide que tomemos en cuenta el amor dado por Cristo en la cruz del Calvario. Preguntémonos, ¿cuánto le costó a Cristo morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos? Mucho. Pues la palabra dice que el costo fue altísimo, ya que Él se humilló hasta la muerte. Y no fue tan solo por un tema de dolor físico que fue terrible, sino que Él recibió toda la culpa por nuestras transgresiones y rebeliones. El castigo que a nosotros nos tocaba, Él lo recibió en la cruz del Calvario. Es decir, fue un amor sacrificial. Entonces el amor que tú debes dar a tu esposa, hombre de Dios, se mide por el sacrificio que tú debes hacer por ella.
para lograr entenderlo mejor, les voy a contar esta historia bíblica que está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. El rey David quería levantar un altar. Y de pronto se acerca una persona con una muy buena intención de ayudar y colaborar con el rey, de levantar este altar. Y le dice: rey, aquí tienes todo para que tú levantes el altar. Pero miren lo que dice el rey David. Atención. Pero el rey le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo. Insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me haya costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. El rey David sabía que el amor demostrado a Dios debía tener un costo, un sacrificio. Por lo tanto, rechazaba el ofrecimiento de esta persona bien intencionada y en su defecto compra el campo y los bueyes por 50 piezas de plata. Eso es lo que valora Dios. Amados hombres de Dios, no es suficiente un amor que te satisfaga a ti, sino un amor que le satisfaga a tu esposa. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sacrificaste por ella? Por darle tu tiempo a ella, por ejemplo. Tal vez tu tiempo con los amigos lo sacrificaste por dárselo a tu esposa. O tal vez salir con ella a pesar de lo cansado que puedas estar. O atenderla cuando ella se encuentra enferma. Entonces los hombres casados debemos amar a nuestras esposas tal como Cristo amó a su iglesia. Y Él murió por su iglesia. Fue un dolor, fue un amor sacrificial. Ser la cabeza, ser el líder de la casa, conlleva muchas bendiciones. Pero junto con esas bendiciones, también muchas responsabilidades. Vayamos avanzando. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, y vamos a ver la relación de los padres a los hijos. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Los hijos deben ser obedientes a sus padres mientras están bajo su tutela, pero honrarlos es un mandato divino para toda la vida. Cumplir con esos mandamientos trae gloria a nuestro Señor Jesucristo. Contarles que cuando yo tenía unos 13 a 15 años de edad, yo personalmente, tu servidor, no toleraba a su papá. Y no lo toleraba porque era muy severo al tratarme y nos castigaba duramente. Seguro más de uno se sentirá identificado con eso. Incluso les puedo decir que tiempo antes de recibir al Señor, yo no tenía una buena relación con mi papá. Sin embargo, al venir a los caminos de Cristo, la palabra me enseñó que debía honrarlo muy al margen si él fue o no un buen papá. Así que desde que fui cristiano, la palabra comenzó a hacer cambios en mi relación con mi papá.
Ahora él tiene más de 80 años. Y como la mayoría de ustedes sabe, él necesita de muchas atenciones. Mi honra, ojo, no solo se extiende a mis tratos y cariños y amor, sino que ayudarlo, cargarlo y asistirlo. Mis hermanos y yo nos preocupamos para que no le falte nada en la medida de lo posible. Finalmente, nosotros los padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos, a fin de que ellos en el futuro puedan establecer familias en Cristo. Si nosotros hacemos un muy buen trabajo con nuestros hijos, entonces tendremos la esperanza, la palabra del Señor, que ellos podrán establecer familias fortalecidas en el Señor. Sin embargo, esto no significa que debamos desanimarlos y desalentarlos. Quiero darles algunas inconsistencias que yo he visto. Les doy un ejemplo. Muchos padres se indignan cuando la industria del entretenimiento expone a sus hijos jóvenes a contenido sensual e indecente. Dicen, ¿cómo es posible que esto salga por los medios de comunicación? Pero al mismo tiempo permiten que sus hijos se vistan de manera provocativa, con el argumento de, no quiero incitar a enojo a mi hijo, no lo quiero incomodar. Recordemos lo que dice la palabra, que nos manda a criar a nuestros hijos en disciplina e instrucción que proviene del Señor. Por lo tanto, debemos ser sabios en las correcciones con nuestros hijos, aun cuando esto al principio no sea una señal de gozo, pero al final traerá bendición. Mi mamá decía, cuando estaba entre nosotros, que ser papá, ser mamá no es una tarea sencilla. Y eso ahora lo puedo experimentar con mi Belén. Ella va creciendo, presentando sus propios desafíos, y si no fuera por el Señor, si no fuera por la palabra, ese trabajo hubiese sido imposible de lograrlo. Asimismo, el Espíritu Santo siempre ha estado ayudándonos para llegar siempre a buen puerto. Entonces, amados hermanos, hemos aprendido el día de hoy que el propósito de Dios es que en la familia, seas papá, mamá o hijo, debes reflejar el carácter de Cristo para darle gloria. Y si ese es tu deseo, si tu deseo es glorificar a Cristo en tu familia, seas papá, mamá, hijo o hija, quiero invitarte a que te pongas de pie para orar juntos. Si ese es tu deseo, ponte de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Si ese es tu deseo, si tú deseas, si tú anhelas, Padre, yo quiero reflejar el carácter de Cristo. Yo anhelo ser una buena mamá. Yo deseo ser un buen papá. Yo deseo ser un buen hijo. Deseo ser un buen esposo. ¿Quieres que tu hija tenga un buen marido? Bueno, tú como papá tienes que darle el ejemplo. Si tu anhelo es ese, entonces oremos juntos. Papá, y tú ahí con tus palabras, búscalo al Señor y dile que necesitas de Él, que deseas glorificarlo en tu familia, que te ayude en ese propósito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Mucha de ella nos parece difícil de lograrlo, pero podemos alcanzarlo a través de tu Santo Espíritu. Y yo te pido hoy, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo invadiendo los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que sea tu Espíritu Santo que los aliente, los consuele, los anime,
para seguir perseverando en la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia en su conjunto dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor.